Humanos. Y en esta oportunidad pues vamos a hablar de las fuentes de los derechos humanos. Cuando nos referimos a las fuentes de los derechos humanos, tenemos que establecer de dónde nacen, de dónde se originan los mismos. No debemos partir de lo clásico de las fuentes del derecho en general, tales como formales, reales, materiales e históricas, sino debemos partir de la dignidad del hombre, para tener una diversidad de fuentes que aparecen contenidas no solo en el derecho interno, sino en el derecho internacional. Dentro de ellos tenemos las llamadas fuentes internacionales de los derechos humanos. Las fuentes internacionales más importantes de los derechos humanos las podemos encontrar en las declaraciones, convenciones y protocolos internacionales. Las primeras, es decir, las declaraciones, contienen o poseen un catálogo con una serie de derechos que el hombre debe hacer valer con prevalencia sobre cualquier tipo de legislación, ya sea interna o internacional. En lo que respecta a las convenciones, una vez el Estado las ratifica, se obliga a cumplirlas, respetarlas y aplicarlas. Los derechos contenidos en las mismas. Y finalmente los protocolos constituyen instrumentos que amplían, puntualizan o bien anexan lo contenido o establecido en un tratado. Dentro de los instrumentos internacionales más importantes tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta es considerada generalmente el fundamento de las normas internacionales sobre derechos humanos. La misma fue aprobada en 1948. La Declaración Universal de Derechos Humanos ha inspirado un valioso conjunto de tratados internacionales sobre derechos humanos. Sigue siendo una fuente de inspiración para cada uno de nosotros, ya sea en momentos de conflicto, en sociedades que sufren represión, en la lucha contra las injusticias y en nuestros esfuerzos por lograr el disfrute universal de los derechos humanos. La declaración supone el primer reconocimiento universal de que los derechos básicos y las libertades fundamentales son inherentes a todos los seres humanos, inalienables y aplicables en igual medida a todas las personas, y que todos y cada uno de nosotros hemos nacido libres y con igualdad de dignidad y de derechos, independientemente de nuestra nacionalidad, lugar de residencia, género, origen nacional o étnico, color de piel, religión, idioma o cualquier otra condición. El 10 de diciembre de 1948, la comunidad internacional se comprometió a defender la dignidad y la justicia para todos los seres humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos ha inspirado más de 80 declaraciones y tratados internacionales, un gran número de convenciones regionales, proyectos de ley nacionales de derechos humanos y disposiciones constitucionales que en conjunto constituyen un sistema amplio, jurídicamente vinculante para la promoción y la protección de los derechos humanos. Cuando se discute y se le da forma a la Declaración Universal de Derechos Humanos, participan las mujeres y llegan como delegadas de distintos países y vinieron a desempeñar un papel clave para que los derechos de la mujer se incluyan en la declaración. Hansa Mehta, de India, es ampliamente reconocida por cambiar la siguiente frase. Inicialmente en el proyecto de la declaración decía, todos los hombres nacen libres e iguales, y la cambiaron por todos los seres humanos
nacen libres e iguales. Y eso aparece en el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea que fue un aporte importante, porque fue incluyente. Porque cuando decía hombres, se refería solo a una parte de la población, ¿verdad? En cambio, cuando dice todos los seres humanos, ahí incluye a todos, hombres, mujeres, niños, etcétera, ¿verdad? Entonces, fue importante el aporte que dio esta señora Hansa Mehta de India en cuanto al tema de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Aparte de la Declaración Universal de Derechos Humanos, hay otros instrumentos internacionales, como es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales fueron aprobados y entraron en vigor en 1976. Los dos pactos han desarrollado la mayoría de los derechos ya consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, haciéndolos efectivamente vinculantes para los estados que los han ratificado. Establecen asimismo derechos cotidianos como el derecho a la vida, el derecho a la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación. Junto con la declaración, los pactos comprenden la Carta Internacional de Derechos Humanos. Con el tiempo, los tratados internacionales de derechos humanos se han ido centrando y especializando tanto en los temas que abordan como en los grupos sociales que precisan de su protección. La legislación relativa a los derechos humanos sigue creciendo y ampliando los derechos y libertades fundamentales que figuran en la Carta Internacional de Derechos Humanos, abordando asuntos como la discriminación racial, la tortura, las desapariciones forzosas, las personas con discapacidad y los derechos de la mujer, los niños, los migrantes y las minorías y los pueblos indígenas. Y por ello, en nuestro país, en el sector justicia, pues se ha tomado en cuenta esos temas. ¿Y por qué se ha tomado en cuenta esos temas? Hace algunos años se creó la Comisión contra la Tortura, derivado de los compromisos internacionales que tiene nuestro país. Y recientemente, hace como mes y medio, 2 meses, fueron electos por el Congreso los comisionados contra la tortura. Eligieron a 3 titulares y 3 suplentes, porque ya habían otros integrantes. Entonces, acá lo que se hace es que cada cierto tiempo se van cambiando, pero no se cambia al total, a efecto de que los que están les den un aporte a los que se incorporan, es decir, les dan la ruta, la hoja de ruta, para que efectivamente haga su trabajo esta Comisión contra la Tortura. Posteriormente, los más antiguos se entregan el cargo, se vuelven a elegir otros y así va, ¿verdad? Que eso es lo ideal en los órganos colegiados de este tipo, para que no se pierda la secuencia, la hoja de ruta que se trae desde un inicio, ¿verdad? Así también, en nuestro país también se ha trabajado en el tema de las desapariciones forzosas. Durante el conflicto armado, pues se dieron desapariciones forzosas, es decir, personas que fueron capturadas por el ejército o por la Policía Nacional, llevadas a cuarteles, a destacamentos militares y ya no aparecieron nunca. Y en algunos de esos cuarteles, pues se dio la situación que enterraron a estas personas, es decir, las desaparecieron y luego las asesinaron y las enterraron. Por eso, ahorita en los órganos jurisdiccionales hay un caso que se denomina Creonpaz, que fue sobre unas personas, unas osamentas humanas que encontraron en la antigua base militar Antonio José de Irizarry en Alta Verapaz. El nombre, a mi criterio, está mal puesto porque dice Creonpaz. Ahí, cuando se dio esa muerte de estas personas, se llamaba Zona Militar Antonio José de Irizarry. Posteriormente, cuando se da la firma de la paz, en esa base militar se constituye un cuerpo militar que Guatemala apoya a la ONU para ir a establecer la paz en algunos lugares donde hay conflictos armados. Y por eso se llama Creonpaz.
que es donde forman a soldados guatemaltecos para ir como les digo, a establecer la paz en el Congo y en otros lugares del África. Y también en esa institución se forma a personas de otros países en ese sentido, ser soldados para la paz. Luego también se ha trabajado en las personas con discapacidad, puesto que en la mayoría de lugares pues ya hay digamos, rampas, por ejemplo, para las personas que andan en silla de ruedas, etcétera, y otro tipo de apoyos, ¿verdad?, a las personas con discapacidad. Asimismo, los derechos de la mujer. Por ello es que en nuestro país hay una justicia especializada, que está la ley contra la violencia, la ley contra la violencia contra la mujer, la ley de femicidio y violencia contra la mujer. Y por eso, derivado de esa ley, el organismo judicial pues ha puesto en marcha juzgados especializados en materia de femicidio y violencia contra la mujer. En la actualidad solo queda 3 departamentos por cubrir esa parte, ¿verdad?, del derecho para protección de las mujeres. Luego tenemos también el tema de los niños, que también hay juzgados especializados, niños abandonados y adolescentes en conflicto con la ley penal, que también es justicia especializada, que también hay en todo el país. Y lo último que se ha creado es lo que se conoce como MAIMA y MAIMI, que son como centros de justicia para protección de mujeres y menores de edad, en los cuales en el mismo lugar funcionan juzgados, funciona el Ministerio Público, el INASIF, la Defensa Pública Penal y la Policía Nacional Civil. Están, como les digo, ahí concentrados, son como centros, minicentros de justicia. Luego también con el tema de los migrantes. Y con el tema de los migrantes, pues también creo que es una asignatura pendiente de muchos países, puesto que en Guatemala, cuando van personas migrantes en caravanas o algo para Estados Unidos, pues son detenidas y devueltas a sus países. Es decir, estas personas obviamente si están migrando es porque sufren amenazas en sus países o porque tienen necesidades económicas, etcétera. O sea, no es porque quieran migrar. Y yo creo que en ese sentido sí han fallado, ¿verdad? Sí han fallado algunos entes, porque, por ejemplo, en la frontera por Coatepeque y toda esa parte de Guatemala, existe un centro de migrante que usualmente es manejado, dirigido por curas. Y ahí pues se les da apoyo a los migrantes. Y sí se cubría, pero ahora cuando son caravanas eso es un poco complicado, ¿verdad? Porque a veces no tienen apoyos. También instrumentos internacionales que tienen que ver con las minorías y con pueblos indígenas. Eso es en cuanto a esos pactos, pero también existen la Comisión Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José y sus 2 protocolos relativos a derechos económicos, sociales y culturales y el de la abolición de la pena de muerte. En ese sentido es importante mencionarles que en nuestro país existe la pena de muerte y especialmente en época electoral como la que vamos a vivir a partir del mes de enero cuando se va a convocar a elecciones, aunque desde ya, aprovechando las redes sociales, muchos candidatos empiezan a ofrecer, ¿verdad?, que ellos van a instaurar la pena de muerte, que esto, que lo otro, para convencer al electorado, ¿verdad? Derivado de la delincuencia que hay en nuestro país, quieren venderle la idea de que van a aplicar la pena de muerte. Sin embargo, es importante mencionar que en nuestro país, en este momento, no se puede aplicar la pena de muerte. ¿Y por qué no se puede aplicar? Porque falta un elemento que violenta el derecho de defensa y el debido proceso de las personas que pueden ser condenadas a pena de muerte. ¿Y cuál es este elemento? Resulta que anteriormente, cuando alguien era condenado a pena de muerte, existía un decreto que le permitía al presidente de la República perdonarle la vida a una persona que ha sido condenada a la pena de muerte. ¿Y cómo funcionaba esto? ¿Cómo operaba? Puesto que le daba el indulto presidencial. El indulto presidencial, pero eso fue derogado por el Congreso. Entonces ya no existe el indulto presidencial. Entonces, ¿qué sucede? Conforme todas estas fuentes internacionales de derechos humanos, se debe agotar hasta el último recurso para la protección del derecho a la vida.
estas personas que son condenadas a la pena de muerte. Entonces, el último paso era ese del indulto presidencial. Entonces, al no existir, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determina que Guatemala pues no está respetando esas convenciones, esos convenios, esos protocolos, porque dejó sin efecto el indulto. Entonces, al no estar el indulto, no se puede aplicar la pena de muerte en este momento. Si se restaurara el indulto, entonces le queda al presidente la última fase, después de un proceso completo, que el presidente diga si le perdona o no la vida a alguien que ha sido condenado a la pena de muerte. Por ello, hace más o menos 9, 10 años, la Cámara Penal de la anterior Corte Suprema de Justicia, o la anterior Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, si estoy correcto, habían 50 sentencias de pena de muerte. Y derivado de esas resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se conmutó a la pena inmediata inferior, la pena de muerte. ¿Y cuál es la pena inmediata inferior? 50 años de cárcel. Entonces, eran esas personas, esas 50 personas que estaban condenadas a la pena de muerte, pues se les conmutó la pena y se les impuso la pena de 50 años de prisión, 50 años de cárcel. En tanto no se cambie lo del indulto, no se puede aplicar. Entonces, obviamente, ahorita los jueces pues no decretan la pena de muerte, no sancionan en su sentencia condenatoria con pena de muerte porque es inaplicable la misma. Además de ello, también en nuestro país, en algún momento, cuando se dio el auge de los secuestros, empezaron a condenar a las personas responsables del delito de plagio o secuestro con la pena de muerte. Pero resulta que el Pacto de San José, cuando Guatemala ratifica el mismo, los delitos por los cuales se podía aplicar la pena de muerte estaban contenidos cuando Guatemala ratifica. Y dentro de ellos no estaba el plagio o secuestro. Entonces, por ello, las personas que habían cometido el delito de plagio o secuestro, incluso la pena de muerte se aplicaba si moría la víctima, o se imponía, más bien dicho, si moría la víctima. Pero en este caso, como Guatemala no lo había incluido en el Pacto de San José, entonces la Corte Interamericana determinaba que no se podía aplicar la pena de muerte a las personas por plagio o secuestro. Eso es en cuanto a las fuentes internacionales. Luego tenemos las fuentes nacionales. Las fuentes nacionales en materia de derechos humanos. Dentro de las fuentes nacionales de los derechos humanos encontramos la Constitución Política de la República de Guatemala, los acuerdos de paz firmados entre el Gobierno de la República de Guatemala y la URNG, las leyes internas y el derecho consuetudinario. La Constitución es la fuente más importante de todo Estado, puesto que en la misma se garantizan todos los derechos, libertades y garantías de las personas. Constituye la Carta Magna de nuestro país, interpretación que le ha dado la Corte de Constitucionalidad, puesto que el título segundo de Derechos Humanos ha sido sometido a dicho Tribunal Constitucional, habiendo dictado diversos fallos. Dentro de ellos tenemos el primero contenido en la Gaceta 12, expediente 5711-2013, sentencia de fecha 7 de julio de 2016, en el cual resolvió lo siguiente. El asidero que paulatinamente se ha ido construyendo en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos respecto a la referida consulta forma parte del bloque de constitucionalidad guatemalteco, que esta Corte ha identificado como conjunto normativo que contiene principios o disposiciones materialmente constitucionales, tanto las contenidas expresamente en el texto fundamental como las existentes fuera de este, pero que desarrollan o complementan el catálogo de derechos fundamentales contenidos en la Constitución formal, garantizando la coherencia de la legislación interna con los compromisos exteriores del Estado y al mismo tiempo servir de complemento para la garantía de los derechos humanos en el país.
Asimismo, la sentencia dictada dentro del expediente 1822-2011. Y el segundo de ellos también contenido en la Gaceta 95, expediente 1205, en el cual se resolvió: los derechos humanos, económicos, sociales y culturales son derechos universales, indivisibles, interdependientes e interrelacionados, los cuales deben ser respetados, garantizados, protegidos y promocionados por el Estado o nación correspondiente. No son meras aspiraciones políticas, sino verdaderas conductas positivas, ejecutivas o activas. Eso es en cuanto a la Constitución. La segunda fuente nacional son los acuerdos de paz. Pero previo a hablar de los acuerdos de paz, hablemos qué originó ello. En Guatemala vivimos un conflicto armado. Un conflicto armado que duró casi 36 años. Y este se originó el 13 de noviembre de 1960, cuando un grupo de oficiales del ejército insatisfechos con el gobierno del general Miguel Hidalgo Las Fuentes organizaron un movimiento a efecto de derrocarlo, comprometiéndose un número elevado de oficiales del ejército a apoyar el mismo. Sin embargo, por diversos factores tales como mala planificación, deficiente conducción del alzamiento, los alzados se replegaron a las zonas de Zacapa y Puerto Barrios, donde fueron abatidos. La mayoría de oficiales comprometidos con dicha revuelta se rindió y posteriormente se reintegraron a la vida legal, pero un grupo de ellos se refugió en Honduras y El Salvador y optó por continuar la lucha armada. Dentro de los dirigentes figuraban Luis Turcio Lima, Marco Antonio John Sosa, Alejandro de León Aragón, Luis Trejo Esquivel, Vicente Loarca y Francisco Almendares, habiendo tomado la decisión de organizarse como guerrilla. Y en lugar de intentar otro golpe de Estado para derrocar al gobierno, se cambió por la búsqueda de cambios sociales y políticos. Y para ello fueron cambiando su forma de organización, dándose el surgimiento de grupos guerrilleros en diversas regiones del país, que al final se integraron en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, o URNG, quien firmó con el gobierno 12 acuerdos de paz. El proceso se inició en la isla Contadora en Panamá, posteriormente en la cumbre de Esquipulas II, en otra ocasión se reunieron en Madrid, España, luego en Oslo, Noruega, etc. Es importante acotar que el conflicto armado, como les decía, surge por ello. Se arman estos grupos guerrilleros, el Ejército Guerrilleros Pobres, las Fuerzas Armadas Rebeldes, la ORPA y el PGT. Estos cuatro grupos operaban en diferentes regiones del país. Entonces, en los años 70, queda de presidente ese señor Carlos Manuel Arana Osorio, y él combate a la guerrilla en las áreas de Zacapa y Muyo. Y finalmente la radicalidad. Entonces, estos grupos armados van hacia otras áreas del territorio nacional. Y entonces cada quien tiene su territorio, pero una opera, incluso como la parte decía, etcétera, etcétera. Y durante los años 70, la década de los años 70, se daba la siguiente situación. Estaba el presidente, que usualmente era un general militar. Y el que era el ministro de la Defensa ya se sabía que era el próximo presidente de la República. Y hacía fraude, obviamente. Existía una institución electoral, parecía alternar su programa, pero era porque funcionara, ¿verdad? No hacía nada, porque siempre el candidato hacía ganar. Y como les digo, era el ministro de la Defensa general. Primero fue Arana, en 1974, luego en el 74 llega Sheila García, y cuando él lleva 2 años se produce el terremoto de 1976. Entonces, ellos permiten que este gobierno se fortalezca derivado de esa tragedia. ¿Por qué se fortalece? Porque viene ayuda internacional de muchos países para un país que había sufrido ese embate de la naturaleza, y el ejército es el que va a entregar la ayuda a las diferentes poblaciones.
Entonces lo que hacían era tratar de crear una educación que el ejército estaba haciendo un trabajo humanitario al estar entregando esta ayuda. Y pues los grupos guerrilleros hicieron una pausa, digamos, una tregua en lo que el país se levantaba. Y el eslogan del gobierno de Guatemala está en pie. Y como les digo, se empezó a reconstruir el país, etcétera, etcétera. Luego, en el año 78, nos diseñó y queda en el poder Lucas García, Romeo Lucas García, también derivado de un fraude. Pero en este gobierno ya existe la guerrilla urbana y también hay movimientos populares como sindicatos, la misma Universidad de San Carlos a través de la AEU, y es cuando se desata una represión increíble. Les dije que yo respondo preguntas al final, señores. Luego les decía que se desata una represión increíble. Entonces empiezan a matar a estudiantes universitarios, los docentes universitarios que de la Facultad de Derecho mataron a una buena cantidad de profesores. Y entonces un grupo de estudiantes que eran destacados empieza a darle clases a sus compañeros de grados menores, a efecto de que no cerrara la Facultad de Derecho en esa ocasión. Después de ello, sí era represión. Como les digo, tanto en el área urbana como en el rural, se incrementa. Incluso hay un atentado guerrillero ahí en el Parque Central, ponen una bomba, ¿verdad? Una bomba y mueren muchas personas inocentes, taxistas, los trabajadores, etc. Y ya la guerrilla empieza a operar, la guerrilla urbana. Entonces ya el pueblo empieza como a estar, se harta, se hastía de esos fraudes. Entonces, el ministro de Gobernación de ese tiempo era Donaldo Álvarez Ruiz, y el jefe de comando 6 era Pedro García Redondo, el jefe del cuerpo de detectives Valiente 10, y todos hay una represión terrible en contra de la población. Y la Policía Nacional, que era la que se llamaba así en ese tiempo, y la Guardia de Hacienda eran grupos policiales, pero que colaboraban con el ejército en la represión hacia la población. En el año 82, el que era el ministro de la Defensa de Lucas, el general Ángel Guevara Rodríguez, gana las elecciones. Gana las elecciones, pero ya ahí, como les digo, el pueblo se había hastiado. Entonces se da un golpe de Estado. El 23 de marzo de 1982 se da un golpe de Estado por oficiales jóvenes del ejército. Y llaman al general Ríos Montt para que él, junto con otros generales, haga un triunvirato, una junta militar de gobierno. Efraín Ríos Montt, Horacio Maldonado Char y Francisco Luis Gordillo Martínez. Unos meses después, Ríos Montt deshace la junta militar y se autonombra presidente de la República. Y empieza con sus discursos pentecostales los días domingo, tratando de convencer a la población. Pero también empieza a atacar así a la guerrilla de choque, de frente, ¿verdad? Incluso creando una línea del ejército que hay que quitarle el agua al pez, decían ellos. Y el pez era la guerrilla y el agua era la población. Entonces es ahí cuando se dan muchas masacres en diferentes lugares del país. Entonces, todas esas situaciones genera otra vez malestar en la población. Entonces viene el ejército y le da otro golpe a Ríos Montt. Y ponen al general Óscar Humberto Mejía Víctor de presidente, de jefe de Estado, perdón. Y a una Asamblea Nacional Constituyente. Y esta Asamblea Nacional Constituyente es la que viene y baja la Constitución que le dije. La cual de esa bajada finalmente el 31 de marzo de 1985 y ante la independencia el 14 de enero de 1986. Y ya cuando se establece la Constitución, se convoca a elecciones. Se convoca a elecciones y el primer gobierno que gana es el gobierno de la democracia cristiana con Vinicio Cerezo. Es ahí cuando Vinicio Cerezo empieza con lo del Esquipula, unidos, a efecto de que se empiece a trabajar sobre la paz en este país y en Centroamérica, porque en ese tiempo era lo que se conoció como la Guerra Fría. Estaba la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas por un lado y por otro Estados Unidos. Y tenían sus estados. Por un lado Estados Unidos con la OTAN y por otro la Unión Soviética con el Pacto de Varsovia.
Entonces, ellos a través de diferentes países, por ejemplo, la Unión Soviética a través de Cuba, apoyaba a los grupos guerrilleros. Y Estados Unidos no le daba ayuda militar a Guatemala, pero a través de Israel le daba ayuda. O sea, sí le daba, pero a través de otra, como desviada, ¿verdad? La solución era muy evidente. Pues luego de ello, gana Vinicio Cerezo, posteriormente Serrano Elías, y ya se crean las comisiones para la paz. Como les decía, había en Guatemala, había en El Salvador, había en Nicaragua, en Costa Rica y en Panamá, no, pero en esos tres países entonces se empieza a trabajar en los mismos para lograr la paz. Y dentro de ello, como les decía, la URNG y la Comisión de Paz del Gobierno empiezan a trabajar sobre varios acuerdos. El primero de ellos se denomina Acuerdo Marco sobre la democratización para la búsqueda de la paz por medios políticos. Este acuerdo enfatiza la importancia del fortalecimiento de la democracia participativa y la eliminación de la represión y el fraude electoral, lo que decía que durante los gobiernos militares siempre hubo fraude electoral, que fue una constante en la década de los 70 y 80. Entonces, este acuerdo sí se ha cumplido. ¿Y por qué se ha cumplido? Porque ustedes ven cada 4 años que hay que ir a elecciones, pues parece un cartón de lotería, ¿verdad? Hay un montón de partidos, pero eso es derivado de este acuerdo, porque quisieron hacer más participativo a efecto de que no hubieran partidos solo con ciertos caciques y que solo se trabajara, porque en los 80 eran 4 o 5 partidos políticos. Ahora pues nace un partido, muere otro y así van, ¿verdad? Pero eso fue el objetivo de este acuerdo, ¿verdad? Sobre la democratización para la búsqueda de la paz con medios políticos. ¿Por qué? Porque cuando se habla del conflicto armado, querían alcanzar el poder a través de las armas, ¿verdad? Entonces aquí lo que se trata es que si alguien quiere participar, pues que participe y pues si logra los votos, pues alcanzar el éxito electoral. El segundo acuerdo se denomina Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. Este acuerdo es fundamental para el avance de las negociaciones y el cese de las hostilidades. Se acentuaba la protección de los derechos humanos fundamentales que habían sido vulnerados por más de 3 décadas, lo que duró el conflicto, ¿verdad? Luego tenemos el acuerdo número 3, denominado Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado. Durante el enfrentamiento armado, como decía, en algunos pueblos, pues el ejército cometió masacres. Entonces pasaba. Muchas de esas personas se iban huyendo a la montaña. Entonces fue cuando surgieron las CPR, que eran las comunidades de población de resistencia de la sierra. Pero la resistencia era salvar su vida, pues no era que ellos estuvieran, sino iban a refugiarse ahí porque tenían miedo de ser asesinados, torturados, etc. Pero también se fueron muchos refugiados a México. Entonces habían refugiados en México y los que estaban en las tierras. Entonces, este acuerdo, como les decía, abordaba la reintegración de las poblaciones que emigraron a causa de la guerra. Este sí alcanzó algún nivel de cumplimiento, puesto que ya no tenemos gente refugiada en la montaña, ni mucho menos en México, ¿verdad? Luego tenemos el acuerdo para el esclarecimiento histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca. Este acuerdo se cree que fue uno de los compromisos más difíciles de negociar. En efecto, se desplegaron equipos de trabajo para recopilar testimonios de las autoridades europeas en la guerra. Sobre ello hubo un informe, Guatemala nunca más, y también hubo una comisión de la verdad. Entonces, se esclareció, se apareció también en el archivo de la policía, el cual le llamaban el archivo de la muerte, porque en el mismo aparecía la foto de algunas personas que murieron o que fueron secuestradas. Y básicamente en ello se ha planteado juicio en contra de algunos de los responsables. Luego tenemos el acuerdo número 5, denominado Acuerdo de Identidad de los Pueblos Indígenas. Se avanzó en lo referente a la aprobación de la Ley de Idiomas Nacionales. En la praxis existe una clara apuesta por la homogenización del castellano, principalmente en materia educativa.
También en algunos establecimientos educativos pues ya dan idioma maya, ¿verdad? A efecto de que las personas que no entienden ni dominan ese idioma, pues lo puedan aprender. Así también está la Academia de Lenguas Mayas, que tiene un presupuesto insuficiente para sostener sus esfuerzos. Sin embargo, hace algún tiempo le dieron un canal de televisión que anteriormente albergaba el ejército. Lo dieron, pero no han operado por razones financieras, por cuestiones presupuestarias, porque el equipo de televisión, etcétera, es caro. Y les dieron la sede, que era la Casa Crema, que estaba antes de la Escuela Politécnica, aquí en la zona, en la Avenida Reforma, que la Casa Crema era la casa del ministro de la Defensa. Entonces, esa, derivada de los acuerdos de paz, se la quitan y se la dan a la Academia de Lenguas Mayas. Luego tenemos el acuerdo número 6, denominado Acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y expansión agraria. Este es uno de los aspectos por los cuales se la guerra, la distribución de la tierra, etc. Y por ello se considera que este es uno de los compromisos más importantes de la negociación. Por relevancia, la identificación de los grandes problemas estructurales que produjeron el conflicto armado. Este acuerdo abordaba una política fiscal y procesos de reforma agraria para dotar de tierra a las comunidades indígenas que históricamente no han contado con acceso a ellas. Acá lo que se hizo fue que se cambió una institución por otra. Hasta ese momento, quien manejaba el tema de adjudicar parcelas, lotes, etcétera, era el Instituto Nacional de Transformación Agraria, INTA. Pero el INTA, durante esos gobiernos militares, fue usado como una especie de brazo social de los gobiernos militares, ya que a través de ellos entregaban tierras, etcétera, pero siempre había un componente militar en ello, ¿verdad? Entonces, por eso, cierran el INTA y crean el Fondo de Tierras. Todos los expedientes que tenía el INTA se los da al Fondo de Tierras, el cual funciona aquí en la zona 9, y pues continúa haciendo su trabajo. El problema es que les vendieron muchas fincas que ya estaban muy desgastadas y muchas veces se las dan a los campesinos, pero no tienen dinero para cuestiones de elaborar la siembra de la tierra, etcétera, ¿verdad? Entonces, usualmente son desaprovechadas. Y en algún momento, pues, se les dio algún apoyo de carácter económico a través de Bandesa, que era el Banco de Desarrollo Rural que desapareció y que dio origen al Ban Rural. Posteriormente tenemos el acuerdo número 7 sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática. El avance en la conciliación de un modelo de justicia más respetuoso en materia de derechos humanos. Es decir, lo que se logra con este acuerdo es que todos los actores del sector justicia pues conozcan, entiendan y apliquen los derechos humanos. Y dicho compromiso también establecía, entre otras cosas, el acceso a la justicia en los idiomas de los pueblos originarios. En ese sentido, en el organismo judicial tiene una secretaría de pueblos indígenas y a través de ella pues se contratan intérpretes de los diferentes idiomas mayas. Y en los lugares como Alta Verapaz, Sololá y otros en que hay gente que no habla ni entiende castellano, pues se auxilia de un intérprete a efecto de respetarle sus derechos y cumplir con esos pactos, esas convenciones, esas declaraciones para no violar el derecho de defensa y el debido proceso, puesto que se auxilia del intérprete. Luego tenemos el acuerdo sobre el definitivo cese al fuego. Este acuerdo habla de la desmovilización de la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca. De forma escalonada, los combatientes cumplieron con la entrega de armas y centros logísticos. El acuerdo número 9, acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral. Posteriormente a los acuerdos de paz, se realizó una consulta popular. Sin embargo, esa consulta ganó el no, entonces fue un fracaso y no se pudo hacer los cambios constitucionales que se pretendían. Lo único que se cambió fue la forma de elegir magistrados, solo eso, pero otras cuestiones que eran también del sector justicia no se aprobaron. Y también el régimen electoral. Entre las constitucionales que se dan
Con base en dicho acuerdo, se encontraba el reconocimiento constitucional de la identidad de los pueblos mayas, Carifun y Xinca, así como la oficialización de los idiomas y el reconocimiento de la espiritualidad maya, entre otros. También fijaba un número de diputados y la prohibición de que estos fueran reelegidos por más de 2 periodos y otras modificaciones al sector de justicia. Es decir, como ganó el no se pudo implantar todas estas situaciones como el reconocimiento constitucional, de que no se reeligieran más de 2 periodos los diputados, etc. Lo que sí se logró a través de otro instrumento fue la espiritualidad maya. Y eso se logra a través de la aprobación y ratificación del convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. Porque el mismo se establece que las tierras consideradas ancestrales se pueden ir a hacer ahí sus ceremonias mayas, ¿verdad? Por eso sí se cumple con lo de la espiritualidad. Luego tenemos el acuerdo número 10 sobre las bases para la incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Permitía a la UN a la vida política, social, cultural, en un marco de dignidad, seguridad, garantías jurídicas y pleno ejercicio de derechos. Ese acuerdo se cumplió porque actualmente existe un partido político que se llama PNG. Aunque la antigua insurgencia no supo convertir su participación en un calendario electoral que le permita llegar al poder. Es decir, se constituyó el partido, pero no han logrado seducir a la población para que se integre al mismo. Y por ello ellos en el Congreso ahorita creo que tienen 2 diputados. Y han surgido otros grupos de tendencia política similar y tienen también 1 o 2 diputados, ¿verdad? Luego el acuerdo número 11 sobre el cronograma para la implementación y cumplimiento y verificación de los acuerdos de paz. Este desagregó los compromisos sin tomar en cuenta su integralidad ni el peso relativo. Y se fueron calendarizando a conveniencia, ¿verdad? Y el último acuerdo es el 12, acuerdo de paz firme y duradera. Su significación es indiscutible y es una síntesis simbólica que cerraba el largo y complicado proceso de negociación que puso fin al conflicto armado. Y es así como al caer la tarde del 5 de diciembre de 1996, la plaza de la Constitución estaba había 50.000 guatemaltecos firmada el último de los acuerdos de paz. Y es así como fue para nacional el escenario para la firma del acuerdo de paz firme y duradera que puso fin al conflicto armado de 36 años. Este año, el año pasado, en diciembre del 96, el año pasado, diciembre del año pasado, se cumplieron 25 años de la firma de ese último acuerdo de paz firme y duradera. Y hay muchos jóvenes que no conocen eso, ¿verdad? Porque hay algunos que tienen esa edad, otros que son menores de esos 25 años. Y entonces ha sido complicado que haya cohesión social a base de educación y temas económicos. Aparte de ello, también las redes sociales, ¿verdad? Dentro de las redes sociales la gente se ha acomodado o bien se mantienen en las redes sociales y no leen la historia de este país, ¿verdad? Ya que los fueron un punto importantísimo para que todos los guatemaltecos gocemos de las libertades con las que estamos ahora. Porque en ese periodo de los años 70 80, muchos universitarios solo se pronunciaron en contra de las autoridades del gobierno y por eso fueron desaparecidos, fueron asesinados, ¿verdad? Ahora hay muchas personas pues, que pueden criticar al gobierno desde la universidad, desde otras tarimas, y pues no pasa nada, ¿verdad? Que no hay que darles por sentado, ya que para algunos jóvenes de 25 años es mucho tiempo, pero se sentaron las bases para que puedan gozar de esas libertades. Hay quienes olvidan los hechos y otros no los conocen, ¿verdad? De lo que ocurrió en esos 25 años. Y no se ha cumplido para en ese entonces. También algo importante que se vio es que se creó la Policía Nacional Civil, que también acaba de cumplir 25 años en 10 días. Que la idea era lo que les decía de un acuerdo de la función del ejército. ¿Y cuál es la función del ejército? La Constitución se la da y no se tiene que meter en seguridad ciudadana. Esa es función previa de la Policía Nacional Civil. Por último, durante los acuerdos de paz se crearon algunas entidades estatales para
y plantear los mismos. Era la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, la Secretaría de Paz. Sin embargo, durante el gobierno actual, estas dos entidades fueron cerradas. Y en lugar de esto, se crea la Comisión por la Paz y los Derechos Humanos. Es decir, cerraron dos y crean una que en teoría va a tener las competencias de esas dos. Se llama Comisión por la Paz y Derechos Humanos, COPAZ, y que durante su gobierno ha estado a cargo del seguimiento de los acuerdos de paz. Señalar que el gobierno está consciente de las causas estructurales que originaron el conflicto interno en el país. Trabaja y claramente combate la pobreza y pobreza extrema, la discriminación y marginación social, que desde tiempos ancestrales han obstaculizado y distorsionado el desarrollo social, cultural y político del país, y han constituido fuente de conflicto e inestabilidad. Es decir, eso es lo que ellos dicen, ¿verdad?, que están haciendo, pero en la práctica se debería de verlo, ¿verdad? Y pues muchas personas criticaron, ¿verdad?, el cierre de Paz y también la Secretaría de Asuntos Agrarios. Que era un retroceso a Paz. Pero bueno, luego de los acuerdos de paz tenemos también como fuente alterna la legislación interna, que conforme a la Constitución Política corresponde al Congreso el decretar la variedad de las leyes, siempre dentro del marco, siempre dentro de los límites, el marco de la Constitución establece, ¿verdad? Luego tenemos el derecho constitucional, también llamado usos o costumbres, que es una fuente de derecho. Son normas jurídicas que, aunque no están escritas, pero se cumplen, porque en el tiempo se han hecho costumbre cumplirlas. Es decir, se ha hecho esa costumbre que se extienden de derechos que han producido repetidamente en el tiempo en un territorio concreto. Tiene que se recurre a él cuando no existe ley o norma jurídica escrita. Aplicable a hechos, conceptualmente es un término opuesto al derecho escrito. Muy bien, ahorita sí pueden formular las preguntas que quieran. Buenas tardes, mi pregunta es, ¿quién eran los oficiales que función era la que tenían en el Estado? Ronaldo, cierre su micrófono, por favor. Ronaldo, cierre su micrófono, gracias. Bien. Existía un cuerpo policíacos de carácter civil, llamaban de particular o de paisanos, se decía. Y ellos lo que hacían era que se infiltraban en algunos lugares y también les llamaban orejas, así era coloquialmente, porque ellos iban a gente y posteriormente la iban a traer. Y les denominaron de diferentes formas, en un tiempo cuerpo de policía judicial, luego cuerpo de detective, luego de irónicamente en un momento se llamaron bien, se hacían el mal. Entonces, Daniel, su meta, dígame. Ya buenas tardes. Buenas tardes. Por lo menos en ese sentido, también se oía hablar del comando G2 de la PN, ¿va? En ese tiempo, cuando prevalecía el mando del director como el Pina Barahona, ¿va? En ese sentido, era el director en ese entonces, ¿no? Mire, Germán Chupina Barahona era el director general de la Policía Nacional. Él era el Comando 6, que funcionaba ahí en el segundo cuerpo, que estaba al lado de la Iglesia de la Merced, y lo dirigía Pedro García Redondo, pero Pedro García Redondo tenía conflicto también con Valiente Reyes, que era el del cuerpo de detectives, y en alguna ocasión se tiraron y que hasta le volaron un ojo a Valiente Reyes, entre ellos dos, porque cada quien quería tener el poder, pero quien dirigía la policía era Chupina, era como el jefe de ellos, que ellos eran como direcciones, digamos, abajo del director general. Gracias, Lico. Gracias, licenciada. Buenas tardes. Con una duda, ¿alcanzas a escuchar aparte de la ley Pina, cuáles son las otras dos leyes que ayudan a la adolescencia y niñez? ¿Qué estaban en reciente referencia?
dice la ley FINA que esa es específicamente la protección integral de la niñez y adolescencia, y que esa fue la que originó que se crean los juzgados de niñez y adolescencia, que la competencia de ellos es proteger a la niñez en riesgo, que es la que está abandonada o que está en las calles en mendicidad, y las ingresan a hogares temporales, hogares de carácter público, de carácter privado, y la ley contra el femicidio y violencia contra la mujer, que es la que protege a las mujeres. También está la ley de protección integral para la violencia familiar, que esa fue antes de la mujer y sigue vigente. Si otro miembro de la familia es objeto de maltrato, por ejemplo, que en lugar de que la mujer sea víctima de maltrato, ella sea la victimaria y el esposo sea el que sea maltrato, ¿verdad? Después que usted mencionó una específica que decía Maimano. Mencionó una latina. No, mire, pues ese es el MAIMA. El MAIMA significa Modelo de Atención Integral de Adolescentes, Niños y Adolescentes. Y el MAIMA es Modelo de Atención Integral de Mujeres. Muchas gracias, licenciado. A servirle. Bueno, jóvenes, en un rato, como a las 8 y algo, les voy a subir un laboratorio. Va a ser un laboratorio y lo tiene que realizar a mano. Y ahí están las instrucciones en el mismo. Y tiene para subirlo hasta el día viernes antes de las 5 de la tarde. Porque posteriormente en el desarrollo de la clase vamos a discutir a ver si la forma que respondieron, si me entendieron lo que yo pretendía obtener de ustedes a través de ese laboratorio. Entonces, a las pasaditas a las 8, pueden bajar el Classroom y posteriormente subirlo a Classroom antes de las 5 de la tarde del día viernes. Gracias, licenciado. Bueno. Muy bien. Buenas tardes, una pregunta. Con respecto a su libro, la autoridad nos indica que ya no hay. ¿Lo van a volver a reproducir? ¿O qué va a pasar con los que todavía quieren ese libro? Pues fíjense, ahorita ya no da tiempo de volver a reproducir, entonces no les puedo decir qué pueden hacer, pero me entienden. Muy bien, muchas gracias. Bueno. Sí, ahí vamos a salir las diapositivas. Daniel, dígame. Diego, por lo menos yo tengo una duda algo bonita. En el conflicto armado, ¿qué papel jugaba Estados Unidos con los gobernantes? Yo creo que de ahí venía el eje y de todo el sistema conflictivo, ¿no? Mire, en Panamá, Estados Unidos construyó la Escuela de las Américas. La Escuela de las Américas iban a preparar a todos los generales de los ejércitos centroamericanos sobre la lucha de guerrillas. Los prepararon y todo, pero como les decía, ellos siempre con su doble moral. Tenían sancionado a Guatemala por violación de derechos humanos y no les vendían armamento, pero lo hacían a través de Israel, era lo mismo. Por eso era que el equipo militar que usaba el ejército de Guatemala era de fabricación israelita. Porque todos sabemos que Estados Unidos, a través de Israel y de Taiwán, a veces proporciona ayuda a diferentes países. Una forma disfrazada de hacerlo. Puesto que Guatemala fue importante para esos dos países, ya que fue el voto decisivo en las Naciones Unidas. Por un lado, para reconocer a Taiwán, que es una isla que es parte de la China, y el tema de Israel por los territorios donde está sentada la capital de Israel. Muy interesante, sí, porque tuvimos nosotros el presidente que fue derrocado, que fue Jacobo Bárez Guzmán, la presión de los por parte de Estados Unidos, ¿va? Porque mandó, creo que en ese tiempo mandó sus aviones también para a la población y apoyar al ejército que supuestamente le estaba dando vuelta abajo. Sí, hay un libro muy bueno que se llama Fruta Amarga, la CIA en Guatemala, no sé si ya lo leyó. No, sí. Sí, léalo, ese es muy bueno porque ahí me cuenta cómo se dio ese golpe de Estado. Eso los americanos
americanos. Entonces es objetivo porque al final trae la cuestión económica. Toda la cuestión económica. Por eso es muy bueno ese libro, porque al final, ¿qué pasó? El mayor accionista de la frontera, su hermano era el secretario de Estado de Estados Unidos. Y siempre es por cuestiones económicas, ¿no? Había un chiste antes que decían que donde no había golpes de Estado. En Estados Unidos, porque no había embajada americana. Y era muy real el chiste. Se peleaban, sinceramente le peleaban entre el pueblo guatemalteco por la iFood Company, ¿no? Porque era como la finca de ellos, ¿no? Y aún seguimos siendo hasta entonces. Sí, Gracias, licenciado. Felipe Alvarado. Buenas noches, licenciado. Solo porque alguien tiene duda de lo que está hablando ahí el compañero de esa banera y de cómo se dio el conflicto. Hay una película que se llama, o es documental, que se llama Las Dos R's, que fue un conflicto que ahí explican bien cómo fueron todas esas cosas que hizo el ejército con el apoyo de Estados Unidos. Sí, es cierto. Sí, hay una masacre de las 2 R's, el tema fue. Muy bien, entonces nos platicamos el viernes. Sí, feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.